la ecografía de la semana 20-24 es mucho más detallada que las otras ecografías que se hacen. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos como en orden. Cuando habíamos hablado la semana pasada de que cuando alguien tiene sospecha de gesta, ¿no? De que está embarazada, tiene una primera ecografía que es cuando tienen 6-7 semanas y es para confirmar y para saber su edad gestacional, ¿sí? Entonces, hasta ahí es como la noticia, está el saquito, está la vesícula uterina, está el polo embrionario, y no mucho más que medir ese polo embrionario no hacemos, ¿sí? Porque es medir de una punta a la otra punta. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esa medida? O sea, longitud embrionaria. Sí, pero tiene un nombre. Yo mido saco gestacional, imaginándonos que ya medimos útero y ovarios, ¿no? Mido saco gestacional, mido vesícula vitelina o saco vitelino y mido el polo embrionario. Pero el polo embrionario tiene una sigla, que son 3 letras. Longitud embrionaria total. Perdón, no escuché. Longitud embrionaria total. Eso, la LEM, que le decimos LEM, ¿sí? Longitud embrionaria máxima. ¿Sí? Entonces, antes lo van a ver, yo les decía que van a verlo como longitud cefalocaudal también, o con nombres similares, como LSC, ¿sí? Pero depende de qué artículo y de qué escuela, porque hay varias formas en la obstetricia tiene, igual que todo en medicina, hay diferentes miradas, pero bueno, lo que habíamos hablado es que se usaba LEM en vez de LSC, pero bueno, en rigor de verdad, cualquiera de los dos estaría correcto, ¿sí? Solamente que viene una cuestión semántica ahí. Con respecto a que probablemente, si yo digo que tiene longitud cefalocaudal, estoy dando por hecho que hay un encéfalo, porque estoy diciendo cefalocaudal y a veces no existe, entonces hay gente que, bueno, se reunieron y decidieron decirle LEM en vez de LSC. Eso es un detalle, pero que independientemente de eso, primera ecografía que se hacen generalmente es esa de las 6, 7, 8 semanas, donde confirman, ven la vitalidad, la viabilidad de ese embrioncito. Después pasamos a la semana 11-14. En la semana 11-14 también mido LEM todavía. No hago biometría. También todavía estamos en LEM. Y recién en las posteriores, cuando ya pasamos a la 14-0 en adelante, es que empiezo a hacer biometría, donde mido cabecita, abdomen y fémur. ¿Sí? En particular, en esta ecografía, en la de 2024, se toman en cuenta más detalles que lo usual, aunque siempre uno va mirando globalmente, ¿sí? No es cuestión solamente de ver cuánto pesa el bebé y listo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, estas son formas de llamarla la misma ecografía, morfogenética, morfológica o scan fetal detallado, depende del lugar. La idea es que tengamos una especie de checklist donde vos digas, sí, ya sé que después tengo que opinar, ¿no? Sobre esto, así que tengo que encargarme de mirar cada cosa. Bien, vamos a, como dije primero, sí. Perdón, entonces nos estarían quedando 2 ecos más o menos en primer trimestre, otra en segundo y una cuarta al final del embarazo. Como mínimo tenés que tener una eco temprana, la eco temprana, esa que te digo de las 6 semanas, hay gente que no la pone como listita para tenerla en cuenta, ¿eh? Voy a aclarar esto porque alguno que haga después o que quiera profundizar un poquito con esto, hay guías que te dicen, no, lo que vos querés saber es de cuánto está y querés hacer esa 11-14. El tema, lo que les decía yo la semana pasada, es que
es casi utópico pensar que una persona va a decir, mi FUM fue esta, entonces calculo que voy a estar en la semana 12 en tal día, entonces tal día me hago la ecografía de la 11-14 y con eso estamos seguros de que está todo bien en la 11-14, porque seguro le erra. O sea, hay mucho margencito de error, hay gente que es un relojito, pero vamos a contarlas entonces. Tenemos una en la semana, se llama primer trimestre temprano, ¿no? Después tenemos una en la 11-14. Después tenemos la 20-24 y vas a tener una más, por ejemplo, en la semana 30 y probablemente te van a hacer una justo antes de que nazca, pero ya para ver el peso, para ver la vía de parto o cesárea y demás. Que no es que sea obligatoria, sino que se hace básicamente, o sea, es para saber si hay, por ejemplo, desproporción fetopelviana, porque si vos tenés un macrosómico, ¿sí? Vas a tener que pasar a cesárea en vez de parto normal. Después, si en la eco de la semana 30 tuviste un bebé que da un percentil de crecimiento medio bajo y le vas a pedir más ecografías, viste, como más seguidas, ¿sí? Más continuadas. Si tuviste un Doppler alterado, le vas a ir pidiendo un montón de ecografías durante el embarazo que te vas casi como que los vas a conocer como si fueran tus vecinos a los pacientes, porque los vas a ver cada 2 semanas y en algunos casos cada semana. Pero de base, como te decía, después de la 2024, una más en la semana 30 le piden algunos y después ya esa última al final del embarazo, pero es solamente para ver cómo está el peso y ver cómo está el cordón, ver cómo está, asegurarse que la placenta, el líquido amniótico esté todo en orden, ¿sí? Pero las que son súper estrictas, que se quieren hacer sí o sí, son las de la 11-14 y la de 20-24. Las otras pueden variar, pueden fluctuar, depende de lo que se vaya encontrando. En general, hay también, voy a hacer otra paréntesis ahí, antes de la 20-24 hay gente que va a la semana 17, 18, porque ya quieren saber si es nena o nena. Después nosotros tenemos ahí un conflicto porque tenemos que ver si realmente era, si no, si se muestra bien, si abrió las piernitas, y qué sé yo. Después, cuando ya está en la 20-24 también, se ve un poco mejor ya, cuanto más grandecito mejor, pero siempre depende de cómo está ubicado el bebé, si nos da la espalda, si la cola está para abajo, o sea, si está se llama en podálica, dorso anterior, o sea, me está poniendo la cola allá abajo al lado de la pelvis y me está dando la espalda, entonces no me favorece para nada el estudio de determinadas estructuras, menos genitales, pero bueno, la cuestión es que el número de ecografías, que es tu pregunta, en un embarazo, fluctúa bastante, que depende cada caso. Pero sí tenemos entonces 6-7 semanas, 11-14, 20-24, 30 y una a las 36, ponele, 36 más o menos. Eso va a depender un poco de los tetra, del criterio de los tetra, de los recursos también y el nivel de alarma de pacientes. Hoy en día los pacientes te dicen básicamente qué quieren hacer. Te dicen, o sea, ellos tienen su sociedad, lo pueden pagar privado y a veces quieren ver mucho más al bebé y te piden y bueno. Muchos estudios de este tipo, más que nada que son inocuos, a veces se hacen un poco de más sin criterio. Gracias. Me pasa en salud pública que vienen a la semana 15, a la semana 18, a la semana 20, o sea, ¿por qué? Porque es gratis, le insisten al obstetra o al ginecólogo. Hay muchos licenciados en obstetricia que siguen a las pacientitas y les insisten y terminan haciendo un montón, los veo a cada rato, pero totalmente sin criterio, es como utilizar un recurso porque está ahí, porque es gratuito. Bien. Entonces, valoración funcional tiene que ver con la motilidad, con ese bebé que no es una figura estática, sino que lo vemos desde las primeras ecos
con sus movimientos, desde la eco 6-7 semanas ya lo vemos con sus movimientos espasmódicos cortitos. En la semana 11-14 a veces están saltando todo el tiempo durante la ecografía. Bueno, acá también la motilidad tiene mucho espacio todavía y en algunos casos está buenísimo que se muevan porque yo al girar yo tengo que evaluar diferentes estructuras, entonces, por ejemplo, empezamos la ecografía y me estaba mostrando el perfil de la cara. Sí, seguimos la ecografía y medio giró de costado y ahora puedo ver mejor la columna. O empezamos y tenía la columna hacia adelante y no podía valorar bien corazón, pero después giró un poco más y desde este otro ángulo puedo mirar mejor 4 cámaras y así. O sea, a veces que se mueva está bueno. Ahora, cuando vos querés hacer flujos, Doppler, querés hacer un flujo que sea constante en toda la pantalla y el bebé se mueve, salta y no se queda quieto y no puedo mantener una curva de flujo y bueno, ahí ya no me conviene que se mueva tanto. Pero bueno, como les digo a los papás por ahí, yo no le puedo comunicar al bebé cuándo moverse y cuándo no, así que lo que hacemos es adaptarnos un poco a lo que está haciendo él. Entonces, mi esquema, si vos tenés un esquema en la cabeza, por ejemplo, vamos a pasar a otra. Yo quiero hacer una ecografía abdominal de un adulto. Tengo un circuito, hígado, vesícula, riñón, vaso, páncreas. ¿Sí? Tengo un circuito lógico, entonces, aorta abdominal, entonces siempre hacemos el mismo relojito de, acá no, acá hay que adaptarse al bebé. En muchos casos, bueno, no puedo hacer esto ahora, miro arterias. Vuelvo otra vez hacia el Doppler de cordón umbilical, no me deja acá, hago otra cosa. Quiero ver columna, no puedo ahora ver columna, bueno, miro perfil y así, voy saltando para adaptarme un poco al bebé. Ubicación y placentación, eso lo vamos a ver más abajo, igual que el líquido amniótico y los screenings estos que están mencionados. Ya vamos a avanzar con todo esto. Con respecto al cráneo. Bueno, primero que nada, ustedes ya saben cuáles son las 4 cosas que se miden para la biometría. Se cayó internet. ¿Qué se mide para la biometría? Diámetro biparietal, circunferencia de la cabeza, circunferencia del abdomen y la longitud femoral. Perfecto. Circunferencia craneana, porque decirle craneana porque viste que es óseo. Y entonces, ya vieron que el DBP se mide de teca externa a teca interna y la circunferencia craneana de teca externa a externa. Eso también lo mencionaron ya. Bueno, eso la edad gestacional que te va a tirar la cámara está condicionada por ese tipo de detalles, ¿sí? Si yo mido de teca externa a externa el DBP me va a sobreestimar. Entonces el DBP es de afuera a adentro y la circunferencia craneana de afuera a afuera. ¿Sí? La circunferencia abdominal también es de afuera a afuera, la longitud femoral es de extremo a extremo, pero hay otras cosas como lo mencionamos en TN, por ejemplo en TN, en la 11-14, TN se mide de adentro a adentro. ¿Sí? Hay cositas así que hay que tener en cuenta para no sobreestimar o subestimar medidas. Bien, sí. ¿Se le puede decir también circunferencia cefálica o mejor craneana? Nosotros le decimos... circunferencia cefálica también da, está bien. Sí. Bien, maduración de cerebro según edad gestacional, eso vamos a ver algo en la 20. Globos oculares, presencia y distancia, esto tiene que ver, ahí tenemos fotos después, pero les dije la semana pasada también que haya, calculando así a ojo por ciento, que haya el espacio de un ojo entre medio de los otros 2 ojos. ¿Sí? Después tenemos macizo facial, perfil, labios y paladar para ver que no haya un paladar hendido, para ver que no haya hipoplasia de hueso nasal. La implantación de ambas orejas, que cuando es baja se asocia a trisomía 21. Y en cráneo tenemos, en el cerebro fetal, no en cráneo, en el cerebro fetal tenemos como cortes, que son los que tenés ahí arriba en el medio, que está A, B y C. Bueno, los cortes A y B, esos son los que son como axiales
estrictos y tienen que ver con las estructuras anatómicas que ustedes ven en A y B en el corte ecográfico, donde se trata de, en este corte se va a hacer el DBP y la circunferencia craneana, pero en el otro corte, que es un corte oblicuo, incluye cerebelo. Y este corte oblicuo, que es el que me dice, por ejemplo, en la semana 20, este diámetro transverso del cerebelo, va a condecirse con la semana, justo coincide en la semana 20, 21, 22, que este diámetro coincide con la edad gestacional. O sea que si yo tengo una edad gestacional de 20, esto va a ser 20 también, ¿sí? Después seguimos la valoración a nivel de columna, siempre, pero ya lo vamos a ver, me estoy adelantando. En tórax, esto es como una especie de esquema esqueleto y después empieza a detallar, ¿sí? En tórax habíamos hablado ya de la ubicación cardíaca, que está en el lugar correcto, ¿no? La relación que hay entre el tamaño del tórax y el tamaño cardíaco. La anatomía con el corte de 4 cámaras, ves que acá esto se llama la cruz cardíaca, ¿sí? Donde veo el corazoncito en este corte, estamos justo, idealmente yo estoy, ¿ven mi cursor, el mouse? Sí. Sí, profe. Bien, entonces yo estoy con mi transductor idealmente acá, ¿no? Siempre estoy como adelante. Acá también estoy adelante, ¿sí? Entonces, justo este bebé está... ¿Dónde ven el dorso? A ver, esto es derecha y esto es izquierda de la pantalla, ¿sí? ¿Dónde está el dorso del bebé? ¿A la derecha o a la izquierda? Pasa lo mismo en esta. Pasa lo mismo en esta y pasa lo mismo en esta. A la derecha sería. A la derecha, exacto. Esta es la columna en el corte axial, ¿sí? Esto va a ser tórax anterior, que más abajo va a ser abdomen. Acá está la columna, acá está la columna, acá está la columna. ¿Sí? Esto es un corte de 3 vasos. De 3 vasos, este es 4 cámaras. Bueno, esto es para ver más que nada lo de la proporción. Entonces, anatomía cardíaca y pulmonar y relación tóraco-abdominal, que eso se saca, la relación entre tórax y abdomen se saca únicamente cuando hay una sospecha de que algo está mal. No se saca, no es que todo el tiempo, pero bueno, hay un índice, y si yo asumo que el bebé tiene alguna alteración, por ejemplo, una restricción en una patología pulmonar, o estoy teniendo otros hallazgos, voy a estar midiendo tórax y abdomen, pero en realidad lo que se mide es el diámetro abdominal, nunca sacamos diámetros torácicos. También hacemos cálculos sobre la posibilidad de una hipoplasia pulmonar, o medimos cuando algo nos llama la atención, ¿sí? Normalmente uno ya pasa, ya ve que esta relación cardiotorácica normal y ya sigue de largo, ¿sí? Si están las 4 cámaras, está el corte de 3 vasos y no veo nada que me llame la atención, no mido nada más en tórax, ¿sí? Lo que se mide para la biometría, que me da el cálculo del peso, que eso es algo que por ahí no contestan bien. En la biometría me dice peso fetal. También me va a decir si hay, por ejemplo, un fémur corto, también me va a decir si hay otras patologías en cerebro, pero la biometría en sí me va a dar un valor que es un cálculo aproximado de peso fetal que tiene un margen de error mayor cuanto más grande sea el feto, ¿sí? Bueno, en abdomen ya tenemos que mirar varias cosas. En la medición de la circunferencia abdominal dijimos ya hoy, la inserción correcta del cordón en la pared abdominal. El estómago puede estar como el nuestro, en algún momento vacío, porque el bebé ya está deglutiendo, desde la 11-14 ya deglute el bebé, el esófago tiene que estar permeable, ¿no? Entonces el estómago puede estar lleno, con líquido, o puede haber evacuado justo el estómago. Yo necesito ver ese estómago con líquido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo paso por el corte abdominal y no veo un estómago con líquido, voy a seguir haciendo el resto de mi valoración y después voy a volver a estómago.
No está, sigo viendo otra cosa y después vuelvo a estómago. Yo necesito ver que haya algo de líquido, sí o sí. Y si no, la haré salir afuera, que espere 15 minutos y que venga de vuelta después otro paciente. Y si no en ningún momento aparece, tengo que informar que no se ve la burbuja gástrica. El tamaño de estructura del hígado está bien. Contenido de vesícula, eso no me importa. Presencia de ambas glándulas suprarrenales. Presencia y características anatómicas de ambos riñones. La foto de ambos riñones se hace sí o sí. Si no lo identifico, porque a esta altura todavía están muy isoecogénicos, ¿eso qué quiere decir? Que la ecogenicidad es muy igual, muy lo mismo al resto de las estructuras, entonces a veces cuesta verlos, y activo el Doppler y veo las dos arterias renales, y entonces si hay presencia de dos arterias renales se presume que hay dos riñones, y ya. Ecogenicidad intestinal porque hay una entidad que se llama intestino hiperecogénico, que es un foco hiperecogénico, que de forma aislada no es nada, ya lo vamos a ver más adelante, pero conjuntamente con otros hallazgos puede ser de alarma, y presencia y tamaño de la vejiga, que pasa lo mismo que en el estómago. Yo necesito ver esa vejiga con líquido. Si no la tengo con líquido en el momento del estudio, la voy a tener que chequear después, y la voy a tener que chequear después, y si no la puedo recitar, o terminaré el estudio informando que no observé vejiga. Bueno, genitales, justo es una 3D, pero los genitales en 2D se tienen que identificar bien, siempre y cuando el bebé más o menos colabore, ¿sí? Necesito que las piernas no estén tan cerradas, pero como todo, puede pasar lo que les dije hoy, una podálica, dorso anterior, o puede pasar también que estén las piernitas cerradas, que esté el cordón umbilical en el medio, que esté una mano metida en el medio, ¿sí? Como si superponen a veces muchísimas cosas, y cuesta mucho la valoración, pero bueno, a veces justamente con todo esto de que el bebé se mueve, al comienzo de la valoración no se ve, y después, bueno, va girando y se puede encontrar. Se informa que bebé masculino sin alteración anatómica visible por o sea, como que lo estás viendo a los genitales que impresionan normales, ¿sí? Perdón que estoy con la garganta muy mal. Bien, con respecto, nos faltaba ahora miembros, pero básicamente acuérdense lo que tu femoral, ¿sí? Entonces, presencia primero, que estén los 4. Número de dedos, después los huesos largos, que cuando se mide a fémur, pero cuando hay alguna sospecha de algo más, se mide fémur y húmero. La orientación tiene que ver con el pivot, lo han estudiado ya, pero yo básicamente tengo que hacer un barrido donde el pie esté en la misma línea que la pierna, ¿sí? que siga en el mismo plano y no que esté oblicuado hacia adentro. Bueno, con respecto al número de falanges, es como que está muy lindo, pero a ver, no quiero decir que es no es una utopía, pero a veces está una manito hermosa mostrándotela abierta, a veces está toda flexionada, pero puedo seguir falanges, pero muchas veces hay una mano que está, imagínense que el bebé me está dando un perfil lateral izquierdo que no se mueve mucho del lugar, y la otra mano la tiene hacia atrás y hacia abajo, o sea, súper escondida, y en ningún momento, ni dando la vuelta a la madre, puedo llegar a ver totalmente la otra mano. O hay un pie que está muy metido entre placenta y allá al lado del hígado, que lo tengo escondido y realmente no voy a poder ver con detalle exactamente si tiene 5 dedos o no. A veces se puede, a veces no. Es en muchos casos un desafío interesante, pero bueno, yo básicamente voy a mencionar que tiene las 4 extremidades con 3 segmentos, que los segmentos son brazo, antebrazo, mano, y por ejemplo, la presencia de una polidactilia muchas veces pasa de largo, porque vos ves un barrido con dedos, pero ese dedo extra que tienen a veces no
bueno, no tiene hueso y cuesta mucho ver. En algunos casos es obvio y súper evidente, en algunos casos realmente no se puede valorar. Esta imagen que tienen acá, no sé, uno de cada 20 o más, no vamos a tener los bebés con las manitos abiertas mostrándole la palma entera para que le contemos los dedos, o esto acá, sí, perfecto. A veces sí, pero a veces, imagínense esto, que es un pie como en un perfil, ¿sí? Yo tengo, bueno, esto es fémur, el fémur se ve, no es un corte para fémur, digamos, ¿sí? Pero acá está el fémur, es muslo, rodilla, acá estaría tibia. Yo acá tengo, estos son dos huesos que están, como están en un plano que corta, que agarra parcialmente cada uno, pero yo acá te puedo asegurar que tenés 5 dedos y no sé. Bien. Con respecto a la cara, tenemos el movimiento de lengua, la macroglosia y la lengua continuamente afuera, está asociada también a T21. La apertura de boca y de eglusión, tenemos que ver un poquito a nivel función, dejarles la oportunidad primero en un perfil y después esta imagen, chicos, que hay que buscarla y no es, como les decía siempre, depende la estática fetal, cuesta un poco más o menos, pero tengo que ver el labio inferior, labio superior y las narinas. Y acá está lo que les decía de los ojitos y que haya un espacio para un ojo más en el medio. Pero bueno, esta imagen es súper importante. Yo quiero descartar la posibilidad de que haya un labio leporino y tengo que conseguir esa imagen. Después tenemos la circulación vascular, transvascular, los flujos por tractos de salida, por foramen oval, motilidad cardíaca, pero no se preocupen por esto en este momento. Acá lo que hicieron fue poner Doppler para ver si entre ventrículos hay una comunicación, una CIB. De vuelta vamos a abdomen, forma y tamaño del estómago. Si yo no tengo estómago, pienso en una atresia esofágica o duodenal, si no tengo líquido o si tengo demasiado líquido, ¿no es cierto? Porque la atresia esofágica me va a dejar sin estómago, por más que yo insista y busque, no voy a tener estómago en ningún momento. ¿Dónde está el dorso en esta? ¿A derecha o a izquierda? ¿Dónde está el dorso en esta imagen? ¿Alguien, chicos? ¿Dónde está el dorso? Son 60. ¿Dónde está el dorso en esta imagen? Es que justo tapa la barrita ahí abajo del zoom y no deja ver bien. Ah, yo no la tengo acá. ¿Yo? Ah, tu compañero. Ah. Ahí está, gracias. Acá tenemos. Esto es estómago, ¿sí? Esta es A la burbuja. izquierda, ¿no? A la izquierda, tal cual. Lo que yo no sé acá, porque sería demasiado injusto que les pregunte, es si está encefálica o en podálica. ¿Sí? Porque yo no puedo ir para arriba y para abajo en el resto del estudio para ver dónde está la cabeza y la cola del bebé, pero sí sé que esta es la entrada del cordón umbilical, que este es el estómago y que esta es la columna. Acá, ¿dónde está la columna? Anterior, yo siempre miro de acá arriba, entonces la columna también es la que ya me hace esa sombra hacia posterior. Todo esto que ven oscuro es la sombra de la columna. ¿Y qué es esto y esto? Que se ve negrito acá y acá. ¿Riñones? Perfecto, entonces este es un riñón y este es otro riñón. Y esas son las pelvis renales. De vuelta tenemos el ingreso cordón umbilical, ¿sí? Pero lo entienden re bien, así que vamos bien. Bien, acá vamos de vuelta a renal y pelvis renales. ¿Por qué? Porque puede haber una atresia renal, puede haber una hidronefrosis que se puede diagnosticar desde acá ya. No sé por qué tengo... Bueno, ya hablamos de vejiga y de miembros. Para evaluar tono muscular es que haya una flexoextensión constante durante el estudio y que no esté, por ejemplo, yo no quiero... Me tiene que llamar la atención si un bebé está, por ejemplo, con el puño cerrado
como apretando y está rígido todo el tiempo, ¿sí? Me tiene que llamar la atención si está en hiperextensión, como insistiendo en estar en esa hiperextensión constante. Acá justo muestra, hablando de riñón-vejiga, está midiendo las pelvis renales para ver si hay ectasia o no, y estamos mostrando la entrada del cordón umbilical en pelvis a los lados. Esto es vejiga, y le puso Doppler para ver la entrada de las arterias a cada lado. ¿Sí? Es una forma más de demostrar presencia de 3 vasos después. Bueno, y este es un 3D con un piecito en lateral y un perfito en la planta de otro pie. Profe, Sí. ¿puede repetir, perdón, se me cortó, qué es la 1, la imagen 1? Es una vejiga y este es el ingreso de los vasos arteriales a cada lado. Gracias. Bien, con respecto a la ubicación, ustedes ya saben, esto no me quiero detener en cosas que ustedes ya vieron, pero bueno, la ubicación de la placenta, que puede ser previa, marginal o oclusiva total. El acretismo placentario también lo ven ustedes aparte, en clases lo vieron ya, ¿no es cierto? Acretismo placentario. Y grados de maduración placentaria, que esto hay una corriente, o sea, la tendencia sería, es en vez de lo que todavía se estudia y todavía se informa así, que es grado 0, 1, 2, 3, hay gente que está empezando a llamarlas como homogénea y heterogénea y listo, ¿sí? Y el espesor placentario también van a ver que se menciona siempre, pero que en realidad después ya no tiene mucha utilidad, ya se le resta utilidad a estar hablando específicamente de placenta normoinserta en cada posterior, grado 2 de 30 milímetros, es ahí, ¿no? De espesor. Eso ya medio como que no se estaría utilizando tanto. Yo ahora directamente no le pongo el espesor, le pongo el espesor normal. ¿Por qué? Porque la placenta es una estructura que es totalmente irregular en su espesor, así que es como medirlo en donde a mí se me ocurra que es más representativo, pero a menos que llame realmente la atención, no se debería mencionar el espesor, y dentro de poco van a ver, como les dije, que se va a empezar a hablar de placenta heterogénea, homogénea, y se va a empezar a dejar de hablar de grados. Va a depender mucho de la escuela de cada profesional. Una placenta, acá, grado 3, es esta placenta con las calcificaciones que ya se ven en los cotiledones y demás. Acá vamos de una placenta 0, 1, 2, 3. Pero yo no me quiero focalizar en eso. Supuestamente ustedes ya lo ven igualmente, pero no es lo que más me interesa que aprendan. Acá, ¿qué es esta estructura? Es bastante injusto que les pregunte. ¿Cómo? ¿El cuello uterino? Sí, ¿y por qué saben? ¿Ya has visto un cuello uterino en imágenes? En la última clase usted nos mostró que la placenta puede estar muy cerca del cuello. Bien, esta sería entonces una... Perfecto. Un cuello, no sé si para todos es tan claro que esto es un cuello uterino. Acá está el OCE, ahí está el OSI, esta es una vejiga, y esto es una placenta previa oclusiva total. ¿Sí? Esto es todo placenta. Estaría bueno que esté el resto de la imagen para que ustedes vean dónde termina la placenta y dónde se ve ya el líquido amniótico y demás. Acá tenemos también una placenta que está tapando acá. Este es el OSI, este es el OCE, y acá sí se ve líquido amniótico y acá está el bebé. ¿Sí? La placenta todavía está acá sobre el OSI, pero imaginémonos que esta es una placenta de un bebé que tiene, por ejemplo, 18 semanas. Lo normal, lo esperable es que el útero crezca hacia arriba, ¿no? Como que se vaya agrandando, va progresando la gesta y arrastre la placenta, la va arrastrando hacia arriba también. Entonces, las placentas que se muestran un poquito muy bajas, marginales o previas, después de unas semanas las encontramos ya un poquito más arriba,
por acá arriba y ya no nos preocupan más. ¿Sí? Pero hay que ir como mirándolas nomás. Eso es lo esperado. No siempre pasa, pero a veces tenemos la suerte de que se salen de ese lugar. Líquido amniótico. Bien, tenemos el ILA, tenemos el bolsillo máximo, el bolsillo vertical máximo y tenemos la evaluación cualitativa. Entonces, ILA dividimos en la pantalla en 4 ventanas. Buscamos los 4 bolsillos mayores, que es los 4 cuadrantes de la panza, y medimos cada cuadrante. Y me va a dar un número, por ejemplo, 8, ¿sí? Entonces, entre 5 y 22 centímetros más o menos. El ILA se usó muchísimo para valorar la cantidad de líquido amniótico. Después se empezó a usar más la semi-cuantitativa. Es como que cada vez que vas a un congreso o algo, es como que ellos tienen una tendencia. La semi-cuantitativa, que es la medición del bolsillo máximo, que más o menos va a dar de 4 a 10 para que sea un valor normal. Y ahora te están diciendo que, bueno, no, pará. Si lo medís con el bolsillo vertical máximo, pero si te da muy bajo, hacelo un ILA igual, ¿sí? Si te da el bolsillo vertical máximo es un solo bolsillo, el bolsillo mayor, ¿sí? Entonces, si ese bolsillo mayor realmente me da muy bajo, le mido igual el ILA para tener un respaldo. No se preocupen por eso, ustedes solamente tienen que saber que hay formas diferentes y nada más, ¿sí? Y la cualitativa es que yo, que vengo haciendo muchas ecografías en mi vida, miro la panza y digo, no, el líquido tiene suficiente. No es muchísimo y no es muy poco, entonces yo a ojo te digo, está bien el líquido, ¿sí? Es totalmente subjetiva, es operador dependiente, pero bueno, la mayoría de los casos, la cantidad de líquido normal es fácilmente, es muy fácil decir este líquido está bien. Cuando está bajo, hay un momento en el que uno sabe si está bajo o muy bajo, y hay por ahí un momento en el que sí hay que medir, y hay veces que realmente está francamente bajo o no hay nada de líquido, no hace falta ni medir bolsillo porque ya sabes que está inclusive hay gente que rompe bolsa que no tiene nada de líquido y todavía está viable el embrión, el feto, perdón, y aún así se lo espera, que antes no, antes si no tenías líquido era como una urgencia de sacarlo, y ahora todavía se lo puede esperar un poquito. Hay muchas cosas que fueron cambiando con la obstetricia en estos últimos pocos años, que son bastante llamativas y que rompen estructuras que se manejaban por años y años. Bien, clasificación según la edad gestacional. Entonces, perdón, sí. No entendí cómo se medía ILA. Vos tenés, imagínate que haces a ver, yo creo que está más adelante. Sí, haceme acordar, yo tengo una foto de 4 cuadrantes. Si no aparece, haceme acordar. Ya. Pero bueno, es o normal, o es mucho, o es poco, o no hay. Entonces, normal, o polidramnios, oligoamnios, o anidramnios. Cuando estamos en anidramnios o en oligoamnios extremo, no puedo valorar bien el bebé. ¿Por qué? Porque el líquido es una ventana acústica que me ayuda justamente a ver mejor. Así como la vejiga llena me ayuda a ver mejor útero o próstata, el líquido amniótico en la panza me ayuda a ver mejor a ese bebé. Entonces, realmente se pone muy dificultoso valorar a un bebé que tiene muy poco líquido amniótico. Acá está lo del bolsillo vertical. Esto, solo aislado, sería un bolsillo vertical. Y esto es lo que hago con la pantalla. Haced de cuenta que esta es la panza de la madre. Acá está fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, ¿sí? Entonces, voy a dividir la pantalla como si fuera 1, 2, 3, 4 cuadrantes y me voy. Acá va a haber un bolsillito, le mido 1. Acá va a haber un bolsillito como este, ¿no? Así, mido 1, mido 2, mido 3 y mido 4. En el bolsillo que mida no puede haber nada más que líquido, no puede haber cordón umbilical como hay acá, ¿sí? No puede haber nada en el medio. Tiene que estar solamente líquido. Entonces, divido la panza de la mamá en 4 y la pantalla en 4. Mido 1, 2,
3 y 4, un cálculo que hace el equipo y ya te dice ILA 8. ILA de 8. 8 no es 8 ni en mililitros, ni centímetros, ni nada, es un índice, es ILA de 8 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió o no se entiende? Ahora sí. ¿No se entiende bien? Voy a buscar 4 bolsillos como estos y los voy a buscar en los 4 cuadrantes en los que voy a dividir a la panza de la madre. ¿Eso se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ujú. Bueno, con respecto a las cromosomopatías. Los marcadores ecográficos. Hay dice que son hallazgos, que no es una malformación per se, ¿no es cierto? Que es un signo de alarma de aneuploidía y más frecuentemente en fetos aneuploides que normales. Ahora, no se apuren con esto. Vamos a ver uno por uno. Uno sería pliegue nucal, que sería la transpolación del ATN a la semana 20-24, ¿sí? En la 11-14 veíamos TN, en la 20-24 vamos a ver pliegue nucal. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que había planos y yo les dije que había un plano que era oblicuo? Este plano es el plano oblicuo, es el axial oblicuo retrooccipital. Estamos de vuelta en ese, yo les mostré un cerebelo, ¿se acuerdan? Hace un rato. Bueno, el pliegue nucal mide desde este pedacito acá atrás, ¿sí? Que es como desde hueso hasta piel, que no puede medir más de 6 milímetros, que es un marcador de trisomía 21 con una tasa de detección de 26% y de falsos positivos de 1%. Esto, si yo ya tengo una TN bien hecha, bien lograda en la semana correcta, ya estoy como tranquilo con respecto a esto, pero tengan en cuenta que hay muchos pacientes. Yo primero que a la paciente que estoy teniendo enfrente a mí en este momento, yo no sé quién le hizo la TN, no sé si se le hizo bien en la semana correcta y demás. Primero. Segundo, hay mucha gente que, como les digo, no calcula o se entera después, o se entera cuando está embarazada a las 18 semanas, o se entera o calcula mal, o no consigue turno, o la obra social no le autorizó la orden o lo que sea, y no se hizo la 11-14. Y sea como sea, se lo voy a hacer igual, la medida, por más que la haya hecho la TN, porque sí, porque es un hábito, porque hay que hacerlo, hay que hacerle el pliegue nucal de todos modos, es un marcador más que en suma me va a ayudar a hacer un pronóstico, básicamente. El otro sería el hueso nasal, ausente si estaba ausente en primer trimestre, lo tengo hipoplásico en el segundo trimestre, ¿sí? Es básicamente conseguir este corte y medir de una punta a la otra, ¿sí? La mínima que puedo medir en este momento es 3.8 milímetros. Normalmente, en la semana 20-21, normalmente yo los mido en 6, 7 milímetros a esta altura, ¿sí? En la 11-14, fíjense que te dice un mínimo de 3.8. Normalmente están entre 6, 7, ¿sí? 8, depende del papá, ¿no? La nariz del papá, no, mentira. La tasa de detección de trisomía 21 es del 60% y de falsos positivos del 3%. Es algo que se hace. Entonces, primer trimestre, hueso nasal, presente o ausente. ¿Sí? En la 11-14, hueso nasal, presente o ausente. 20-24, hueso nasal, lo mido. ¿Sí? Más o menos 6 milímetros como valor normal. No puede medir menos de 3.8. ¿Está claro eso? Primer trimestre, presencia o ausencia, y en este momento, 2024, medida no menos de 3.8, valor aproximado normal, 6. ¿Ya? Profe, Sí. ¿y en la trisomía 21 es más chico que 3.8? Sí, tiende a ser hipoplásico, tal cual. Sí. Por eso si tengo un hueso nasal de 3 milímetros, tengo un factor más para sumar, como si, en todos los casos, cada vez que tengo un hallazgo aislado, con más
más detalle, voy a buscar cualquier otra cosa que encuentre. O sea, voy a ponerme activamente a buscar algún otro segundo factor que me pueda llegar a sumar a este hallazgo para que no sea un hallazgo aislado, ¿sí? Entonces voy a empezar a buscar con más ímpetu reviso implantación de orejas, reviso ojos, reviso todo, corazón, todo lo que pueda llegar a darme algún dato más. Bien. Con respecto a la valoración Doppler color de las arterias uterinas, ¿para qué me sirve el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas? Lo hago en la semana 11-14, lo habíamos hablado la otra vez, para hacer una especie de pronóstico de posibilidad de eclampsia, preeclampsia al fin de embarazo. ¿Sí? Se relaciona con la edad gestacional, hay tablas, ahora le voy a mostrar, y se percentila. Las tablas ahora, antes usábamos tablas largas que decía semana 23, me fijaba en dónde, semana 28, me fijaba en la tabla. Ahora hay páginas y uno pone todo en una página y ya está. Pero acá no hay un valor como por decirte 8, 14, 25, sino que hay un percentilo y yo necesito que el índice de pulsatilidad de la arteria uterina sea menor al percentil 95. Si me da menor al percentil 95, ya está. Entonces el informe, yo también no pongo percentilo 23, pongo directamente índice de pulsatilidad promedio de arterias uterinas menor el índice de pulsatilidad es tanto, menor al percentil 95. Esto es lo que les decía de la página. Hay páginas donde yo puedo meter, por ejemplo, el Doppler de arteria umbilical, cerebral media, me da un ratio de cerebro-placenta también que es importante, y las arterias uterinas, esto es lo básico, los 4 primeros, ¿sí? A la hora de valorar con un Doppler, porque estoy con alguna sospecha de por ejemplo, un PEG, que sería un pequeño paralaje gestacional, o una restricción de crecimiento uterina. Entonces yo me voy acá, porque acá quiero ver solamente arterias uterinas, y le pongo edad gestacional en semanas y días, la uterina derecha, cuánto me dio, la uterina izquierda, esto lo hizo él, es un simulacro, ¿no? Así, la uterina izquierda, pongo cálculo y ya me dice el índice de pulsatilidad promedio y el percentilo, y todavía me dice normal, ¿sí? Si el percentilo me da mayor al percentil 95, acá me va a decir anormal y me va a pedir más data, ¿sí? La misma página te pide más información. Pero bueno, ahora, antes no teníamos esto, había que sacar el cálculo entre los dos, entre las dos arterias, tipo matemática, de primaria, buscarlo en la tabla el valor, buscar la referencia, ahora hay que cargar. Se carga en la página, esta página es como avalada a nivel internacional y con eso tengo un respaldo también, ¿sí? Lo mismo pasa con el peso. Esto ya no sería utilizado en la 2024 en este caso porque el peso me lo percentila después del kilo del bebé y en la 2024 todavía tienen casi medio kilo, así que no me sirve en la 2024. Pero sí después, esto es para tercer trimestre, yo le pongo, si lo sé en semanas, acá arriba dice semanas, para ponerle, por ejemplo, 36,0, o si lo pongo como la FUM, y le pongo la FUM acá me abre un calendario y yo le ubico la FUM, entonces me va a decir de cuántas semanas está, le pongo el peso, le digo si es nena o nena, y me calcula un percentil 6, que un percentil 6 es bajo, o sea, me tiene que dar entre 10 y 95 idealmente, ¿sí? Esto ya es un pequeño para la edad gestacional y si tuviera el Doppler alterado todavía es una restricción de crecimiento, ¿sí? Pero está muy bueno porque primero tiene escalas internacionales que están súper actualizadas, el ecógrafo no te diferencia entre varón y mujer, ¿sí? El varón se espera que pese un poquito más que la mujer, entonces si es varón, el percentil me da más bajo que si es mujer. Y bueno, y está ahí en la compo accesible, así que en todos los tercer trimestres usamos,
si tenemos una FUM cierta, ¿no es cierto? Si tenemos una FUM incierta o dudosa, y ya no aplica, porque yo le voy a estar diciendo a alguien que está creciendo menos o más y va a ser según una fecha que no tengo claro y no sirve de nada. Pero si tengo los controles bien, tengo una buena eco precoz, para corroborar que la FUM esté bien, o sea, ya tengo un cálculo bueno de la edad gestacional, que lo repetimos en la 11-14 y también estaba de 12 semanas, 2 días en tal fecha, y así. Y puedo tener una FUM correcta. Acá se toman conductas, ¿sí? O sea, yo puedo adelantar o retrasar un parto, depende cómo esté el percentil de crecimiento. Y ahora hago una salvedad con esto también, para que lo... Imagínense, ¿hay alguno que sea bastante alto en el curso, que mida 1,90 y más? O que sea de estructura grande, así grandote. ¿Sí? Tienen en el curso, fíjense si tienen alguno que sea medio muy grande y alguien que mida, no sé si decirles 1,65 o una parejita que venga imagínense una pareja embarazada de 2 personas que son más o menos de 1,65 y 1,60. ¿Sí? Normalmente uno no espera que el percentil de crecimiento de ese chico sea muy grande. Acá tenemos mucha gente de cerca de aldeas, allá que son esos ruso-alemanes que son enormes, y sí, yo no voy a esperar que haya un bebé chiquito, ¿sí? En tercer trimestre normalmente son bebés mayormente más grandecitos. Entonces, ¿cuál es el error? Que yo hago biometría de una semana 35, ¿sí? Semana 35, estamos cerca ya de la gesta, y de cuántas semanas está la señora, está de 35 semanas, 2 días. Bueno, le hago la biometría y me dice, el cálculo me dice que la edad gestacional es para 37 semanas 0. ¿Qué le estoy diciendo a la señora? Es la edad gestacional por biometría. Claro, la señora lee 37,0 y dice, listo, me queda una semana, al final pensé que era más, pero me queda una semana y ya listo, ya estoy en la 38 y ya veo como que ya están haciendo sus planes, ¿no? Entonces, pero eso no coincide, porque acá yo tenía entendido que estaba tantas semanas y ahora en realidad estoy de tantas semanas. No, ese es el cálculo por biometría, es un cálculo que te hace la máquina, donde según tu tamaño, te dice más o menos cómo sería un percentil 50 de un bebé, pero no te está diciendo que vos estás de esas semanas. Entonces, cuando yo tengo una FUM cierta y yo puedo ponerle esto en el programa, le pongo el peso y no le pongo edad gestacional por biometría tanto. Le pongo peso para un percentil de crecimiento de tanto, ¿sí? Imaginémonos que este bebé debería estar pesando 2,7 kilos y acá para un percentil 65 para la edad gestacional y listo. Entonces no le estoy poniendo una edad gestacional por biometría que después termina, a las mamás las termina confundiendo, algunas no, algunas entienden este concepto y otras no. Entonces no cambia. Yo no es que cada ecografía que le hago al paciente le cambie la edad gestacional, porque de hecho, en rigor de verdad, a una embarazada de 35 semanas, yo le hago una ecografía y me va a aparecer capaz que 35,2. Le hace otro la ecografía, le va a aparecer de 35,4. Le hace otra la ecografía, le va a aparecer 35,1. Hay un margen de variabilidad que tiene que ver con la forma en que uno mide, con la forma que estaba posicionado el bebé, y cuanto más grande, como les dije, puede fluctuar. ¿Sí? El abdomen a veces es complicado de medir, la cabeza cuando está encefálica, metida como que la cabeza mirando hacia el sacro, a veces es casi imposible enganchar una buena medida, ¿sí? Entonces claramente los resultados van a fluctuar también. ¿Sí? Entonces ¿se entendió esto que dije de la edad gestacional al final del embarazo? Hablé mucho y se colgaron. Sí, profe, se entendió. Se entendió. Bueno. Bien, ¿ustedes quieren hacer un recreo o seguimos? Seguimos.
Seguimos. Vamos, Dale. profe. Prematurez, entonces. Acá estamos con la medición de la longitud cervical por vía transvaginal cuando tengo una sospecha. Bueno, en realidad hay ahora criterios, escuelas que te dicen, no, vamos a hacerle la longitud cervical a toda 2024, por ejemplo, para ver que esté todo bien, ¿sí? Porque lo que no querés es un embarazo, un parto pretérmino, y muchas veces encontramos un cuello que está subóptimo con una paciente asintomática. Se hace con vejiga vacía de la madre, ¿no? Comprimiendo el fondo uterino. Las medidas normales de la longitud cervical las tienen ahí, las revisan después, pero básicamente yo espero que, depende de la semana, tengan más de tantos centímetros, más de 25 milímetros, perdón, a la 28, más de 20 a la 28-31 y más de, la 25 era antes, ¿no? Y más de 15 a la semana 32. El cerclaje está bueno y funciona bien en los cerclajes tempranos. El cerclaje tardío no tiene tanto tasa de éxito, pero bueno, es una de las opciones que se tiene cuando hay un cuello que es incompetente. Entonces, vamos a ver cuello, creo que sí. Este es un cuello que se mide de OSI a OSE, un cuello normal, y este es un cuello tunelizado, ¿sí? Acá hay todo el líquido dentro del cuello que va a hacer que esto me queda de cuello en realidad. Acá, este pedacito, no me queda nada de cuello, ¿sí? Yo tengo una imagen que después se las puedo pasar, creo que estaba en el otro Power, al final, pero tengo una imagen donde hay un piecito metido acá dentro del cuello que está tunelizado, de una paciente de acá. Un videíto tengo. Bien. Aneuploidías. Causa importante de muerte perinatal y de discapacidad en la infancia. Si no detecto cosas a tiempo, no se pueden corregir, o no se pueden corregir en el posparto inmediato, o no se pueden, hay cosas, como les mencioné la semana pasada, que se pueden corregir intrauterinas. Las anomalías cromosómicas son responsables del 12 al 14% de los defectos congénitos. Se puede realizar diagnóstico prenatal, como ya lo hablamos. Se puede realizar asesoramiento genético que permita a los padres obtener conocimiento importante respecto al embarazo y además permite un control y seguimiento más adecuado. Esto está muy lindo así escrito, pero les digo, como les dije otra vez, hay situaciones muy particulares en las cuales hay que tomar decisiones, y el asesoramiento genético es, mira, estas son tus chances, estas son tus opciones, tu bebé puede esto, puede aquello, puede no vivir, puede vivir así, si sobrevive tiene estas chances, y así, como que los papás tengan lo más claro posible, con todo el cariño del mundo, explicarles cuáles son las posibilidades de su bebé y de esta gesta, y de que la próxima gesta pasa algo similar o no, ¿sí? Es medio duro, pero bueno. Los marcadores, hay mayores y menores. Los mayores implican ahora los vamos a ver, las mayores implican un riesgo relativo lo suficientemente alto para que la sola presencia justifique el estudio del cariotipo, y los menores implica un riesgo relativamente menor, no lo suficientemente alto para que por sí solo justifique el estudio del cariotipo. ¿Bueno? Entonces, marcadores. Por ejemplo, una variante anatómica de la normalidad. Variante anatómica no es nada. Los no malformativos, no, estos son, ¿sí? No implican un riesgo, una patología en sí mismos. No son malformaciones estructurales. Vamos a ver ejemplos ahora. Son más frecuentes en fetos con alteraciones cromosómicas, se hallan presentes en un número importante de fetos normales. Hay que ver si es único o está asociado a otros más. Y hay que ver qué riesgo previo tenía, antecedentes de feto anterior, antecedentes patológicos de la madre y demás. Pero bueno, ahí tienen la listita, básicamente una ventriculomegalia leve, ¿sí? Uno ve que los ventrículos están más dilatados que lo usual, al bebé ese lo seguís, le haces controles más periódicos, ¿sí? Más frecuentes, y resulta que, por ejemplo, avanza la gesta y eso después disminuye, o nace y después se corrige. Algunas cosas se corrigen post-nacimiento.
un quiste de plexo coroideo es como hallazgo único, aislado, nada. Se lo mira y nada, no pasa nada. El pliegue nucal aumentado es otro de los nomas formativos que hay que tener en cuenta y seguir y buscar otras cosas, buscar otras asociadas. Hueso nasal ausente hipoplásico, que lo hablamos ya. Así como hay un intestino hiperecogénico, también puede haber un foco cardíaco hiperecogénico que si son aislados, los miramos y los dejamos pasar. Solamente abrimos los ojos para buscar en búsqueda de algún otro hallazgo asociado. Igual que la hidronefrosis leve, que muchas veces asusta a los papás, esa dilatación de la pelvis renal, muchas veces se corrige, se le hace un control al bebé cuando ya ha nacido, ¿no? Y muchas veces se corrige solita. Un fémur o húmero corto también, de forma aislada, es una cosa y asociado a otros hallazgos, cambia un poquito la cuestión. Después lean con detenimiento esto, qué significa tasa de detección, tasa de falsos positivos, coeficiente de probabilidad positiva o negativa, ¿sí? Después lo leen tranquilos, no hace falta que se los lea todo. Ya hablamos de pliegue nucal, ¿sí? Dijimos que era es un quinto plano, se llama cuando hablas de planos de cortes, pero no se preocupen por eso. Desde el extremo óseo externo hasta el extremo cutáneo, ¿sí? Un engrosamiento mayor a 6 sería lo patológico, y TN, acuérdense que es en la 11-14. No le digan TN a un pliegue, porque si le dicen TN a un pliegue o viceversa, es como que yo entiendo que no saben en qué semana se hace cada uno, ¿sí? Profe, Sí, perdón, mayor a 6 es lo normal. mayor a 6 sería patológico. Patológico. El pliegue nucal aumentado, perdón, no está claro qué pasa ahí, un engrosamiento del mayor a 6 milímetros sería patológico. ¿Sí? LR positivo o negativo, esto es el número de veces que aumenta el riesgo cuando el test da positivo, o el negativo justo lo contrario. Ahora les muestro por qué les muestro esto acá. Cuando vos tenés una tabla, cuando vos empezás a hacerle todos los estudios de sangre y la TN, o encontraste un hueso nasal, fuiste aumentando data que te ayuda para que vos, es como que encontraste una cosa, más otra, más otra, más otra, y fuiste cambiando el riesgo basal que tenía un bebé normal de tener algún tipo de aneuploidía o demás. Entonces, cuando vos hay tablas también para esto, entonces yo le pongo hueso nasal hipoplásico, y le pongo algún otro dato más, intestino hiperecogénico, y me cambia el riesgo basal de la madre. Entonces yo le puedo poner en el mismo informe riesgo basal normal 1 en tanto, y el riesgo en este embarazo actual es de 1 y le digo cuánto está aumentado o disminuido su riesgo basal. ¿Sí? Bien, vamos de vuelta con pliegue nucal. Entonces se encuentra aumentado en el 20 a 40% de los fetos con trisomía 21, por eso es importante que lo tengan en cuenta. Y se acuerdan de esto que les dije que es LR, que es el número de veces que aumenta el riesgo cuando da positivo. Bueno, hay un riesgo aumentado para trisomía 21 como marcador aislado de 3.7, no importa ese dato, es una mención nomás, pero está asociado también a otras patologías, ese pliegue nucal aumentado, ¿sí? Por ejemplo, una cardiopatía congénita, ¿sí? Esta clase es un poquito más de lo que se espera para ustedes igual, chicos, así que no se preocupen por algunos detalles. Acá tienen un hueso nasal ausente o hipoplásico. Este está normal. Este es el de 6 milímetros. Este es el de 6 milímetros. Y acá, por más que lo busque, ¿sí? Me muevo un poco en el perfil y no hay nada. No hay nada. Tengo un perfil bueno, bien logrado, y no tengo hueso nasal. Acá solamente amplía sobre el detalle del perfil estricto, el ángulo.
Bueno, acuérdense que son 2 huesos nasales a cada lado, ¿sí? Y lo otro es que hoy le dije una medida de hueso nasal, pero en realidad se usa mucho percentilos, o sea, porque para cada semana yo no quiero que algo esté por encima del percentil 95, pero tampoco quiero que esté por debajo del percentil 5, entonces bueno, en este caso, ¿no? Entonces todo va por percentilos, por tablas, ¿sí? Más que por valores estrictos, va más bien por tablas. Es un marcador de trisomía 21. El hueso nasal se encuentra ausente hipoplásico en el 65% de los fetos con trisomía 21 y tenemos, bueno, no le hagan caso al resto, no le hagan caso al resto. Vamos a la pilectasia o hidronefrosis leve. Se ve riñón en un corte axial acá, ¿sí? Todo esto es riñón, que acá este bebé es un poquito más grande, está más hipoecoico el riñón que el resto de lo que ustedes ven. Este es un hueso de columna que me está haciendo sombra hacia atrás, es una vértebra, y estoy viendo la dilatación, lactasia de la pelvis renal o dilatación depende. Entonces, las medidas de esto no se pueden hacer en un corte sagital, donde yo veo el riñón como a lo largo, porque eso tiende a sobreestimar. Entonces yo tengo que hacer el corte axial así, ¿sí? Y acá tengo que ver si está mayor a 5, menor de 10 para la lactasia y bueno, se informa y se controla. Muchas veces es unilateral, a veces es bilateral. En el 2% de fetos con alguna aneuploidía se ve nomás, es muy bajo, ¿sí? 2% de los fetos con alguna aneuploidía. Entonces, lo tengo que tener como marcador aislado, sin mucha importancia, y si es realmente algo que se asocia a muchos otros hallazgos, ¿viste? Vamos sumando puntitos. Ya estamos. Buenísimo. Entonces, ¿cuáles son qué voy a hacer en resumen, ¿no es cierto? En una eco de 2024. Primero que nada voy a hacer la biometría que le voy a hacer a cualquier eco desde la semana 14 hasta que termine el embarazo, ¿sí? La biometría es lo base, el primero. Después, voy a empezar, si quiero, de pies a cabeza. Entonces voy a ver desde las estructuras cerebrales, cerebelo, pliegue nucal, que no haya, bueno, ya veo de entrada a ojo nomás si hay alguna dilatación o no, si hay alguna alteración en el parénquima, ¿no? Cerebral. Pero voy a ir bajando después por cara, ojos, nariz, labio leporino, la lengua para afuera o no, voy a cuello, bajo a tórax, proporciones entre tórax y corazón, 4 cámaras, 3 vasos, bajo abdomen, veo estómago, veo riñones suprarrenales, la inserción del cordón umbilical en la parada abdominal, voy a ver vejiga, bueno, cordón umbilical compuesto en 3 vasos, voy a ver las extremidades, voy a ver columna, tengo que tener, bueno, aparte después líquido amniótico, aparte placenta, aparte cervix. Así como un pantallazo como global que encierra, y después de eso, Doppler de arterias uterinas que me tiene que dar menor al percentilo, ¿cuánto? 95. 95, perfecto. Entonces, así es un pantallazo global de una ecografía de 2024. La columna, por ejemplo, la voy a buscar en cortes longitudinales y axiales. Más que nada tengo que hacer hincapié en la columna baja, porque ahí suele haber más estadísticamente mayor alteración. Y la idea, como les dije, es esperar la oportunidad, ¿sí? Esperar al estómago, esperar a la vejiga si no los veo. Si los veo, les saco foto y lo constato. Yo separo la pantalla en 2, muestro el estómago con líquido acá, la vejiga con líquido acá. ¿Sí? 4 vasos, 4 cámaras y 3 vasos. El corte de 3 vasos. Hago el corte de placenta con la placentación, la muestro en un lado y otro lado muestro el cordón umbilical compuesto de 3 vasos. Y así, como ir separando cada cosa, busco, insisto, hasta buscar el cortecito de labio, de boca,
hay que fijarse un rato y mirar cómo se comporta la lengua. Es tenerle un poco de paciencia al estudio en sí como para poder captar lo mejor posible de cada oportunidad que me da el bebé de ser valorado, ¿sí? Porque básicamente ese feto puede estar todo el estudio en dorso anterior y yo lo que puedo hacer es correrme, o sea, yo me voy con el transductor por la panza, ¿sí? Voy hacia derecha, hacia izquierda por la panza, entonces puedo forzar un dorso anterior, de alguna forma, un dorso anterior entre comillas, lo esquivo, perdón, quiero decir, al dorso anterior, yéndome hacia el costado de la panza de la madre, como para poder buscar desde un lateral y tratar de ver 4 cámaras. Cuanto más grande el bebé, más cuesta, los huesos están más densos, entonces están más en ecografía hiperecogénicos y me hacen más sombras todavía, pero como les dije hoy también, yo recibo una mamá, una mamá de 30 semanas, ¿sí? ¿Vos cuál sería la forma de pensarlo? Seguramente ya le hicieron la 11-14, le hicieron una 20-24 estricta, le hicieron esto, le hicieron... Y no, yo no puedo asumir que como viene bien con todos los otros controles, porque yo asumo, ¿no? Porque viene a un controlcito conmigo ahora, por lo menos lo que se pueda ver, lo que se pueda valorar, no le voy a hacer TN, no le voy a hacer pliegue nucal, no le voy a hacer no le voy a medir hueso nasal capaz, pero lo voy a mirar, y lo voy a mirar, y si me parece que está de la longitud apropiada, está bien, y si no, si lo veo medio hipoplásico, y lo mido y lo informo aparte. Si no voy a dejar pasar ver 4 cámaras, ¿sí? Por más que o cordón umbilical, yo tengo que ver 4 cámaras, porque no sé si el que lo vio antes realmente se evaluó y sacó la fotito de 4 cámaras y lo miró bien. Tengo que hacerlo igual, ¿sí? En ningún caso, y por más que sea mi paciente de siempre, yo le vi 4 cámaras en la semana 20 y entonces no miro más, no la busco más. No, en cada ecografía tengo que buscarlo de vuelta, porque acuérdense que hay hallazgos de manifestación tardía, de aparición tardía, ¿sí? Yo puedo tener una eco 11-14 perfecta, sin ningún hallazgo, puedo tener una 20-24 también sin mayores alteraciones, y puedo tener manifestaciones ya sea del sistema nervioso central o del líquido, o la alteración del Doppler de cerebral media o de uterina y demás, que sean de aparición tardía, o lactasia renal, sí, de aparición tardía. Así que yo tengo que seguir mirando y evaluando de forma como lo más detallada posible, a pesar de como les dije hoy, cuanto más grande el bebé, por ahí es un poquitito más complejo el detalle, es la dificultad por las sombras que genera, pero bueno, con el transductor se puede jugar bastante para ir buscando el lugar desde el cual mirar. Bien. Preguntas, chicos. Profe, esto de las 4 cámaras se refería a las cardíacas, ¿no? Las 4 cámaras cardíacas, sí. Okay. Hay una cosa que genera por ahí confusiones hablando de ventrículos, porque ventrículos laterales del cerebro, ¿sí? Y ventrículos cardíacos, a veces cuando leen ventrículos por ahí dicen, dilatación de ventrículo, pero se pone siempre dilatación de ventrículo lateral, ¿sí? Entonces cuando pones lateral ya sabes que es del cerebro, ¿sí? La presencia de CIB intraauricular o interventricular se hace con Doppler también, y ese Doppler lo pones en la 20-24, y también requiere un ángulo de disonación correcto, una ganancia y un power Doppler correcto. Hay que regular la máquina, o sea, no es solamente activar un botón y desactivar un botón, sino que requiere que se den ciertos factores, ¿sí? Más que nada con la estática fetal, que es la que a veces nos da los dolores de cabeza. El bebé puede estar en transversa también, y transversa dorso anterior, y me tapa todo, pero bueno, paciencia. Te requiere más paciencia que otra cosa, ¿sí? Más un poquito de darle la oportunidad
al bebé que se acomode y demás. ¿Qué les queda como, qué parte, hay algo que realmente no estén entendiendo? Que quieran preguntar. ¿No hay ninguna embarazada en el curso? Profe, Sí. yo quería saber, cuando hacemos cuando medimos el índice de líquido amniótico, que se veía en 4 cámaras, que usted dijo que no tenía que tener nada, ni cordón umbilical ni nada, Ah. si hay ese pedacito, o sea, ese cuadrante ya no se mide, o sea, ¿cómo es? A ver, yo tengo un cuadrante que está ocupado parcialmente por cordón, mido sin el cordón, o sea, lo voy a medir más chiquitito. Si el cordón está ocupando entero el cuadrante, sí, realmente ya no me sirve, lo tengo que medir desde el borde del cordón hasta ese bordecito de ya sea pared uterina o placenta, lo que tenga, pero quedan cuadrantes súper pequeños. Si yo tengo que desestimar, pero acordate, o sea, como yo me voy, no me puedo ir a cualquier, no es que me voy hacia la altura del ombligo de la madre, ¿sí? Me voy hacia los costados, tipo hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, porque es como un relojito. Entonces me voy a esos 4 extremos y ahí busco el bolsillo mayor que haya en cada lugar. Me pongo con el transductor verticalmente en cada bolsillo, saco una foto de cada uno de ellos y tengo que medir lo que se pueda. Si tengo algo en el medio, tengo que como esquivarlo, ¿sí? Si tengo un pedacito de cordón o de pie en uno de los bolsillos ocupando parcialmente, tengo que esquivarlo y medir lo que resta de líquido, porque si no voy a estar sobreestimando la cantidad de líquido. Y a esa persona lo que van a hacer, a esa pacientita lo que van a hacerle es hacerle un control, probablemente, entonces, si está con un oligoamnio, un control más estricto, ¿sí? Más periódico, más frecuente. Generalmente pasa en tercer trimestre tardío, por suerte, cuando hay poco líquido. Entonces se le agrega un Doppler, se hace un control más con un Doppler, y si el líquido amniótico está muy bajo, pero el Doppler está bien todavía, se lo espera y así. O sea, esos son ya muy criterios de obstetricia, pero bueno, no es que hay poco líquido y nos agarramos de los pelos y salimos corriendo ni nada, pero hay que controlarlo más de cerca. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes vieron ya una ecografía obstétrica? ¿Como en vivo y en directo? Claro. No. No han visto una ecografía obstétrica. O sea, no con la cátedra, por lo menos. Ajá. Sí, bueno, entonces difícilmente. Bueno, yo voy a hablar con Magali. Si en algún momento ustedes tienen un ratito, podemos hacer a ver, sí, se puede hacer un vivo con Zoom y podríamos hacer. El tema es que yo tenga una embarazadita. El tema es que yo tenga la paciente y ustedes tengan el tiempo, digamos, que coincidan esas dos cosas. A veces algunos cursos tenían alguna embarazada en el curso mismo, entonces era como más fácil coordinar. Pero bueno, ahí hablo con Magali y veo si podemos coordinar algo, son 5 minutos, ¿sí? Los conectamos un ratito y les avisamos, ¿vale? Si les interesa, a los que Gracias, quieran. profe, sí. Como un extra Sí, nomás. genial, profe. Sí, profe, por favor. Bueno, si no hay preguntas, los dejo libres. Que tengan una buena mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Que anden bien. Gracias, profe. Gracias.